Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión les traigo un deck Fairy Counter. Es un deck que yo consideraría tier, tier Fun, tier Fun 3. Ténganlo muy en cuenta, pero pues si lo están viendo posiblemente es porque lo buscaron y les gusta el deck. Así que lo pueden armar si a ustedes les gusta. ¿Cómo lo estoy jugando? Lo estoy jugando con 3 Maxi. Aquí las pueden ver. Estoy jugando también 3 Artemis Pródiga, una estatua de barrera de hielo de los cielos, Meltiel, el sabio del cielo. Estoy jugando también Minerva, Eclesia Dogmática la virtuosa, Maximus Dogmática, Luster Péndulo Dracoslayer, Ariadna Guía, Lazos de hermanos, las 3 ollas que es dualidad, extravagancia, prosperidad, 2 sirvientes Nadir, 3 aguas sagradas del cielo, un santuario en el cielo, terreno de dimensión diferente, castigo dogmática, 2 juicios solemnes, descarte drástico, advertencia solemne, golpe solemne, providencia definitiva, santuario caído. Estoy jugando en el extra deck entidad antigua ENS, guerrero fósil, máquina fósil, Garura, el dragón definitivo, bestia nube dorada, 2 hadas animadoras, 2 número 41 y un señor caballero celestial Parshat. Es todo lo que estoy jugando en este deck. Tomen en cuenta que este deck es fun, no es competitivo. Sin embargo, si les gusta mucho este deck, puede que ganen una contra un deck top tier una vez de cada 7 o 10. Sin embargo, pues si tiene muy buena mano, incluso hay unas repeticiones en las que yo tuve. Le gané a un Snake Eyes, aunque obviamente, bueno, yo siento que tuve un poco de suerte. Sin embargo, la mano que me salió no fue buena. Pude negarle las cartas que son claves para el Snake Eyes, y eso es lo que les recomiendo en este deck. Es decir, tienes cartas counter. Sin embargo, no es necesario que las gastes todas, y piensa muy bien qué es lo que quieres negar. En el caso del Snake Eyes, pues obviamente quieres negar a Lash, para que no vaya por el Poplar y resuelva y pueda invocarse especialmente, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de las Labyrinth, podrías negar las Welcome o la Big Welcome, y obviamente eso los limita mucho a hacer sus combos después. Tengan eso en cuenta, ¿vale? Hay cartas que también sirven en este deck, sin embargo, a mí no me han gustado del todo. Es por eso que no las añadí. En el caso de esta carta mágica, a mí, ¿por qué no me gusta? Tiene un buen efecto, sin embargo, tomen en cuenta que les quita un espacio y es por eso que a mí no me gusta. Aparte de que no puede ser buscada, a diferencia del santuario en el cielo, que con estas, o incluso puedes buscar el santuario en el cielo o monstruos que lo especifiquen, o previenen una destrucción de los monstruos. Entonces tómenlo en cuenta. En el caso del santuario caído es igual que un santuario en el cielo, pero también puedes setear esto y al siguiente turno de que lo activas, o bueno, en el mismo turno, si lo activas en tu turno, la carta de trampa, puedes buscar cualquiera de estos dos. Lo que quieres hacer es sacar una hada de nivel 4 y activar las hermanos para ir por cualquiera de estas otras hadas, de cualquiera de las otras hadas. Por lo regular vas a abrir con la Artemis Pródiga, vas a activar las dos hermanos y después vas a ir por la estatua y alguno de estos dos. Otra carta que pueden meter ustedes es destrucción de la carta, para poder deshacerse de cartas de trampa o alguna carta que no puedan activar. Otras cartas que pueden meter en el extra deck serían más números 41, porque a veces abren mal, entonces pueden utilizar este efecto. Estoy jugando esta carta de trampa porque remueven el turno del oponente, o bueno, lo puedes activar en tu turno, pero preferentemente siempre la vas a activar en el turno del oponente para que en caso de que ocupe mucho el cementerio no pueda activar sus efectos. Entonces tómenlo mucho en cuenta, ¿vale? Pueden meter más si ustedes gustan. Hay varias cartas que pueden utilizar en este deck, sin embargo no tienen tanta consistencia y por eso es que a mí no me gustan tanto. Como les comentaba, pueden utilizar esta carta mágica que se llama el Sanctum de Parshat, o incluso pueden utilizar el monstruo bestia archicaballero del aire Parshat, pero a mí no me gusta porque necesitas remover para invocarlo, y la carta de trampa te pide un costo muy elevado para lo que hace. O sea, sí regresa las cartas al deck. Sin embargo, eso de descartar una carta, enseñar una carta contra rest y pagar 1000 puntos de vida, son muchos requerimientos para poder activarla y a mí no me gusta. Incluso si tienen a la Ariadna Guía, que hace que no tengan que descartar o tengan que pagar a cartas, incluso tienen que enseñar una carta de trampa
porque no le quita ese efecto. Entonces a mí no me gusta por ese tipo de cosas, pero igual si a ustedes les gusta la pueden meter uno de estos para descartarlo y añadir un santuario en el cielo. Sin embargo, con las cartas mágicas a mí se me hace mucho más fácil jugar. Y pues nada, vamos a ver en este momento algunos replays.